Hola a todos, me alegra mucho verlos hoy. Les damos la bienvenida a este tercer encuentro entre la Universidad del Valle y la Universidad de Perpiñán. Para los que no me conocen, yo soy Lice Rayo Trujillo, soy profesora de español en la Universidad de Perpiñán y mi compañera Claudia Ortiz, ella es profesora de francés en la Universidad del Valle en Colombia. Entonces, hace 3 años que nosotras nos conocimos y quisimos darles a nuestros estudiantes la oportunidad de conocerse e interactuar para así desarrollar competencias comunicativas, tanto en español como en francés. Y por eso nosotras proponemos diversas actividades. Este año, nuestros estudiantes hicieron 4 actividades. Las dos primeras se llevaron a cabo a través de una aplicación que se llama Flip. En esta aplicación, los estudiantes subieron videos e hicieron comentarios a través de videos y hubo dos temas de conversación. El primero era presentarse y el segundo era hablar de la rutina en la universidad. Entonces ellos presentaron un día típico en la Universidad del Valle o en la Universidad de Perpiñán. Luego, la idea era que nuestros estudiantes imaginaran que iban a hacer un semestre de intercambio en la otra universidad y para esto tenían que hacer una entrevista. Entonces, por grupos, los estudiantes tenían que ponerse de acuerdo para establecer un horario por Zoom y poder verse y hacer las preguntas. Y una vez realizaron esta entrevista, lo que hicieron fue resumir esta experiencia a través de una infografía. Y el día de hoy nos encontramos para hacer nuestra última actividad, que es, a lo largo de este encuentro, presentar algunas infografías y compartir cómo fue la experiencia de hacer estas actividades. Entonces ahora la profesora Claudia Ortiz les va a explicar cómo vamos a realizar el encuentro. Entonces te doy la palabra, profe Claudia. Merci beaucoup, Lisette. Bonjour à tous et toutes. Merci d'être là. Pour tous ceux qui sont ici en présentiel et pour tous ceux qui sont en virtuel, le PVD. Donc, nous allons commencer avec la présentation des infographies, tout d'abord. Après, il y aura une vidéo qui regroupe des moments de vos entretiens. Donc, pour les infographies, vous allez présenter 6 infographies de l'UPVD en espagnol et 4 infographies de l'Univalle en français. Après chaque présentation, vous pourrez poser des questions, faire des commentaires ou une remarque. Pour cela, donc pour les étudiants de l'UPVD qui sont connectés sur Zoom, en bas, il y a des emojis ou des réactions. Là, il y a les signes pour lever la main. Donc, vous devez chercher l'emoji pour lever la main et comme ça, on sait que vous allez parler. D'accord? Et pour les étudiants qui sont ici, vous levez la main en physique et je peux vous voir. D'accord? On va vous donner... si vous faites cette intervention ou cette question en langue étrangère, on va vous donner des points supplémentaires, des points extra, n'est-ce pas? Donc, langue étrangère, c'est-à-dire en espagnol pour les étudiants de l'UPVD et en français pour vous, étudiants de l'Univalle, si vous faites cette intervention en langue étrangère. Bien. Alors, donc nous allons commencer avec les infographies. La professeure Lisette va les partager. On va commencer avec une infographie de l'Université del Valle, de l'UPVD, et ensuite on aura une intervention à nous. D'accord. Vale. Entonces, en estos momentos ya están viendo mi pantalla compartida. Oui, tu peux le mettre plus grand, s'il te plaît? Sí. Vamos a ver si así y las voy bajando. Oui. Vale. Vamos a ver, AMSA llegó.
No lo veo conectado. Bueno, entonces como no lo veo conectado, vamos a empezar entonces con la infografía de Lucie, Clea y Leanne. C'est bon? Je sais pas. Ok, un momento, yo miro acá. Que cuando eso, listo, ya las puedo ver, chicas. Chicas, entonces cuéntenos, ¿qué nos podrían decir de su infografía? Alors, hola a todos. Durante la entrevista preguntamos a Ani y María Valentina sobre sus series o películas favoritas y nos dijeron que eran Narcos y La Vendedora de Rosas. También sus tipos de música favoritas están la salsa y el reggaetón. Y también les preguntamos qué hacía como licencia y por qué. Nos dijeron que estaban haciendo una licenciatura de idiomas y que era porque le gustaría ser profesora y le gustaría inglés, pero también se desenvuelve con soltura en inglés y es un idioma universal. Después, Ani y María Valentina propusieron un plan de viaje en Colombia. Por empezar, vamos a visitar San Antonio, ir al Padre del Peñón y ver Cartagena. Y vamos a comer banca paisa fritanga, que es la comida típica de Colombia. Y por la noche con mis amigas Leanne y Clea, bailamos salsa, bachata y merenga toda la noche en el lugar favorito de Ani y María Valentina, que es el Boulevard. Entonces, Colombia es un país multicultural, hay magníficos lugares y tiene mucha diversidad como buena canción, buen baile, pero es un país que tiene muchos problemas políticos como la corrupción. Entonces, uno de nuestros momentos favoritos fue el final del video, porque tuvimos una gran entrevista y aprendimos mucho. Hicimos corazones con las manos para despedirnos, porque lo hemos pasado muy bien. Pasamos la tarde riendo y sonriendo. Entonces, y hablando de risas, nuestro segundo momento favorito fue cuando Ani nos contó que llevaba un medio de transporte ilegal llamado pirata. Fue un momento surrealista porque pensamos que no habíamos entendido lo que decía. Eso. Ok, muchas gracias, chicas. Sí, chicos colombianos. Hubo varios momentos favoritos que hacían referencia a los piratas, como este concepto del pirata. Porque aquí en Francia sí existe algo parecido, que es el BlaBlaCar, pero está controlado por una aplicación y es legal. Entonces a la chica le sorprendía que esto existiera, pero de forma ilegal. Oui, sí. Ça fait partie des particularités de la Colombie. Oui. C'est illégal, mais il est tellement présent qu'on a l'impression qu'il est légal. Oui. Ça fait partie des moyens de transport quotidien. Exemple, qui a pris le pirata ce matin? Regardez, la plupart, la mayoría, sí. La plupart d'étudiants. Bien. Ok, très bien. Félicitations, les filles. On va continuer ici avec l'infographie de Francisco ou François, Claudia ou Claudia et Valérie ou Valérie. Voilà. C'est celle-là, n'est-ce pas? Ah non, attends. C'est la 12e. Ah, ok, c'est bon. Aquí, la voy a poner más grande así también por partes para que la podamos ver bien. Entonces, ¿puedes chicos, cerrar de pronto la pestaña de la derecha? ¿esta? Perfecto. Ok, vale. Aquí centrémosla y voy a ver si un poquitín más. Eso.
Entonces, chicos, ¿los escuchamos? Bien, et bonjour par mes collègues et bonsoir par vous. Et comme vous avez déjà écouté, nous sommes José, François, Claudie et Valérie. On va parler de notre infographie. Alors, pour commencer, nous avons l'information sur nos interlocuteurs. Il y a 3 semaines, nous avons l'expérience de réaliser l'entretien avec Pauline et Léo. Et ils sont étudiantes de l'UPVD, et ils étudient de la licence en histoire. Et cependant, ils n'habitent pas à Perpignan. Et Léo habite sur le campus universitaire et Pauline habite une autre ville et après de Perpignan. Et c'est tout pour l'information sur nos interlocuteurs. Et Claudie, on va parler de notre plan de voyage. Le plan de voyage. Ah, ici. Ok. Pour notre plan de voyage, nous sommes avant et après. Et avant notre arrivée à Perpignan, et premièrement faire l'examen d'ELF et obtenir un visa d'étudiant. Et acheter un billet d'avion et sécuriser un lieu d'arrivée, campus, université ou appartement. Et après notre arrivée à Perpignan, connaître la ville et les moyens de transport, localiser les universités et marcher sur les campus, obtenir un emploi à temps parti s'il est possible ou une idée économique de l'université. Et François, on va parler de... Bien, et le moment plus intéressant et la dernière partie, c'est la reconnaissance de la meilleure et la plus célèbre diversité que les pays de Colombie a. Alors, avec la nature, la diversité linguistique et aussi que nous avons ensemble quelques dialectes créoles comme l'anglais de San Andrés et le créole de Palenque. Et puis, on a parlé de la diversité linguistique et en plus des lieux à visiter comme la boutique de les plages de Cartagena, Santa Marta, l'observation des baleines de Buenaventura et aussi les lieux de la zone cafetera. Et parce que Pauline et Léo on était très, très intéressants avec ça. Et aussi, un moment préféré, c'est l'importance du cinéma en France. Et on avait parlé de ça. Et aussi, qu'il a ensemble un autre dialecte comme les Catalans en Perpignan. Et qui est Léo et Pauline du voyage en Colombie et exactement pour aller à la ville de Medellín et la fête des fleurs. Et bien. Alors, pour finir, par nous a été une expérience très jolie pouvoir partager des expériences de connaissances avec Léo et Pauline. Et aussi, je vais souligner quelques autres choses. Et il y a beaucoup de différences, c'est
similarités, si bien, et il y a une différence qui prend ma attention, qu'est-ce que c'est la manière que les Européens, ou spécialement les, 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 les gens français, à parler de, de comment ils sont, qu'ils ne sont pas très chaleureusement dans les premiers moments, mais dans ces vies et dans ces petites vies, ils sont très chaleureux, amigables, aussi comme nous dans los pueblitos, dans les petites villes. Et bien, je vais dire que si bien la première apparence, c'est très important et je pense que c'est une chose de la majorité de l'Europe en général. Merci beaucoup. Muchas gracias, chicos. Bravo. Una infografía muy bonita. Y tenemos una pregunta de Emma M. Creo que es Emma Miné. Ah, Emma, no, ¿no es pregunta elle o es que estabas applaudissait. aplaudiendo? Elle applaudissait, voilà. Ah, ok, vale, Emma. Sí, ok. Souvenez-vous que si vous avez des questions ou de remarques à faire, vous pouvez les faire. Sinon, on continue à avancer, pas de souci. Bien, on va continuer avec un groupe de l'UPVD. Merci beaucoup à vous trois. Un momento. Es la de por acá. Vamos con la de las chicas. Luan, Sara y Angelina. Du coup, Sarah, elle est toujours pas là. Et c'est elle qui commençait. D'accord. Oh, Mais voilà. t'inquiète. On va faire Rosen, parce que Rosen, elle est là. Comme ça, on donne un peu plus de temps à Sarah. ¿Sí, Rosen? ¿Me escuchas? Sí, ¿me oye? Sí, ¿Me te oye? escucho bien. Perfecto. Pues hemos encontrado con Dorian, Samantha y Luisa durante la entrevista. Y aprendimos muchas cosas sobre ellas y la vida en Univalle y más generalmente en Cali. Pues aprendimos que Samantha creció con una madre colombiana y un padre americano, pues tiene la doble nacionalidad. Sí. Y que la materia favorita de Luisa es sociolingüística. Cuando hablamos de las cosas que recomiendan de hacer en Cali o en las regiones no mucho lejos, yes, sí. Hablamos de las montañas que están preciosas, particularmente no las montañas, pero las islas San Andrés que están muy conocidas. También para salir para salir con amigos, la Plaza San Francisco. Es muy agradable, es una plaza de vida estudiante. Y también sobre la vida estudiante, la biblioteca de Univalle, que es muy versátil y con una biblioteca muy agradable y a donde podemos hacer muchas cosas, a ver ¿cómo dice? Películas, por ejemplo, no solo libros, pero muchas cosas que hacer en una biblioteca muy grande. Sobre la vida en Colombia, aprendimos sobre las diferencias, fue muy interesante, las diferencias sobre el alojamiento en comparación comparación con el alojamiento y las ayudas en Francia y el alojamiento en Colombia.
Por ejemplo, en Francia tenemos ayudas sociales para las personas y ayudarles a pagar sus alojamientos y es muy agradable para francés, por ejemplo, mí. Y me recuerdo que la semana pasada hablamos de eso contigo, con Lisette, y, y de tu sorpresa cuando arribas en Francia y tu sorpresa realizando que tenemos este tipo de ayudas por la salud también y todo. Y es verdad que encontrar personas que no tengo este tipo de ayudas permite de tener un parte de, no sé cómo decirlo, recul sobre nuestro sistema, no sé cómo decirlo. También sobre la comida, aprendimos la comida favorita de Luisa y Samantha, por ejemplo, el buñuelo, el sancocho, muy conocido en Colombia, y las empanadas. Y nuestro momento favorito con Dorian fue el momento cuando hablamos de sociolingüística, pero no sé exactamente cuándo fue el momento favorito, porque la conversación generalmente fue muy interesante y fue un placer de encontrar a Luisa en Samantha. Muchas gracias, Rosen. Gracias. De hecho, yo fui a ver tu momento favorito y me gustó mucho porque fue realmente un momento de mucha interacción, porque la chica Luisa te dice que le encanta el curso de sociolingüística, que lo extraña, y entonces tú dices, pero entiendo que es sociología, entiendo lingüística, pero no sé exactamente qué es, entonces quisiste saber más y las chicas te explicaron qué era esto de sociolingüística y por qué para ellas era una materia importante. Así que me gustó mucho tu entrevista, te felicito, las felicito, ahí está Dorian también. Bueno, entonces veo que Luan está levantando la mano, entonces dime Luan. ¿Qué, qué está la sociolingüística? Ah, Ah. La muy Alors, bien. qui voudrait expliquer brièvement, courtement, facilement, qu'est-ce que c'est la sociolinguistique? Tout le monde est en train de dire Luisa. A ver, Luisa, Je Luisa. pense que Luisa, tu voudrais le faire en espagnol ou en français? Euh, Dis en espagnol. en D'accord, espagnol. pas de souci. Hola, un placer. Bueno, la sociolingüística trata un poco de cómo la lengua puede variar, puede cambiar, dependiendo de las clases sociales, dependiendo de dónde cada persona vive. eh, hay muchos factores que la pueden hacer cambiar, hacen cambiar la manera en la que las personas hablan. Básicamente, pues es eso. También puede cambiar por la edad, por el género, por la cultura, etcétera. Gracias. Ok, merci beaucoup, Luisa. Donc, je pense que maintenant c'est un peu plus clair, on comprend un peu mieux qu'est-ce que c'est la sociolinguistique. Merci pour ta question, Luan. Bien, nous allons continuer avec les étudiantes Sarah et Stéphanie. Et bonjour à tous. Nous sommes Stéphanie et Sarah. Nous allons parler
de notre infographie. Nous travaillons avec Selma et Alia. Elles sont de la licence d'anglais de la langue étrangère. Et avec elles, nous avons appris que l'inscription dans Perpignan, ce n'est pas gratuite. Et si vous n'avez pas une bourse. Et par le contraire, ici à l'université, l'inscription, c'est gratuit pour nous. Autre chose que nous avons découverte à l'UPVD est que l'UPVD a une résidence universitaire à côté. Et c'est important parce que ici, l'Univalle n'a pas de résidence universitaire. Et c'est intéressant pour nous et principalement pour moi, parce que je prends 1 heure pour arriver à l'Univalle. Et cette chose serait une bonne option pour les moyens de transport et d'habiter. Et pour finir, notre moment préféré de l'entretien est quand Alia et Selma nous avons dit que notre niveau de français est bon. Et c'est intéressant pour nous parce que nous pensons qu'elles sont très amicales et empathiques. Et même si nous sommes personnes différentes. Et c'est tout. Merci. Muchas gracias, chicas. Muy Ok, bonita la alors, infografía. en parlant avec Sarah et Stéphanie, donc quand elle disait que c'était important pour elle, quand on leur a dit qu'elle parlait bien français, c'était pas pour se sentir flattée, mais c'était parce qu'elles étaient très nerveuses. Et peut-être aussi, comme les étudiants de l'UPVD, parfois on doute si on a un bon niveau ou non. Dans votre cas, si on a un bon niveau de français, et dans votre cas, si vous avez un bon niveau d'espagnol. Donc, quand un locuteur, on va dire natif, entre guillemets, vous dites à vous parler bien, ça rassure les personnes. Donc, et c'était très contente d'avoir ressenti de la connivence dans ces groupes de travail, même si, voilà, on est de deux côtés du monde un peu loin. Avec des croyances différentes, des modes de vie différents, etc. Donc voilà, on voulait remarquer cela. Très bien. On va continuer avec, sauf si quelqu'un veut faire un commentaire ou poser une question. Sinon, on continue avec quelqu'un de l'UPVD. Luan, Sara y Angelina, ¿pudieron resolver el problema? Du coup, Sarah, elle n'arrive toujours pas à se connecter, mais du coup, moi, j'avais quand même préparé ma Ok. partie. Du coup, Donc, oui, vas-y. Ouais. je peux faire ce que j'avais préparé. Sí. Alors, durante la entrevista con Leslie y Eduardo, les pedimos informaciones más generales sobre Colombia. En primero preguntamos por la universidad. Hemos aprendido que el sistema escolar, especialmente para ir a la universidad, es complicado, más que en Francia, porque necesitas una cierta puntuación y un buen curso. Hay muchos obstáculos para inscribirse. Luego hablamos de Colombia en general. En primer lugar, Leslie, practicando baile, nos enseñó que
que en Cali los bailes muy populares son la salsa y la bachata. Luego preguntamos por la comida en Colombia. En Colombia generalmente comen la comida frita, las empanadas, que es una fina masa de pan con una preparación salada o dulce y comida al horno o frita, o incluso el sancocho, las tamales y la changua, que es una sopa con leche, huevos y pan, que Eduardo gusta mucho. Para continuar, aunque parecía lógico, nos interesamos a las lenguas que se hablan en Colombia. Claro que el idioma oficial es el español, pero aprendimos que hab- había muchas lenguas indígenas, como en Amazonia. Leslie y Eduardo hablamos de los eventos famosos. Entonces hay la fiesta de independencia de Colombia el 20 de julio. En Cali hay la feria de Navidad durante una semana para celebrar la cultura. Es la fiesta más importante en la ciudad. Entonces, en Colombia hay muchas ropas tradicionales porque es un país con muchas regiones, no, perdón, con muchas culturas diferentes, porque el territorio se divide en varias regiones y como hay muchos climas, las ropas se adaptan en ellas. Y así, el momento favorito de la entrevista se sitúa al final. Fue cuando Angelina le respondió a Leslie sobre el dinero, que los franceses estaban cerca del dinero y amaban mucho. Nos reímos mucho porque Sara y yo no pensábamos que Leslie llegaran allí al hacer su pregunta. Gracias. Muchas gracias, Luan. Y me pareció muy interesante que incluso aprendieran sobre las lenguas indígenas de Colombia. Entonces, On va continuer, oui. On va vale. continuer avec deux étudiants de l'Univalle, Sharik et Alejandro. Bonjour, et nous sommes Sharik et Alejandro et nous allons présenter notre petite infographie. Et nous avons créé cette infographie avec des informations personnelles de notre entretien, notre interview. Et nous avons pris en compte les informations telles que les noms, les choses qu'elle préférait, l'âge, l'école préférée, etc. Et nous avons ajouté informations sur Perpignan aussi, et qui a été utile pour créer cette petite infographie. Oui, pour l'information personnelle, nous avons demandé des questions comme quelle est leur couleur préférée et quel est leur animal préféré, etc. Et ici, nous avons
mis des images avec ce qu'ils ont dit qu'ils utilisaient pour pratiquer l'espagnol parce que ici dans Perpignan, il n'y a pas de places où elle peut pratiquer l'espagnol. Et pour l'université, nous avons mis des informations comme qu'il y a là, oui, de résidence et combien coûte la licence et si les étudiants ont des partiels à la fin du semestre. Et pour la fin, ils nous ont dit quelques informations de la ville et comment marcher la climatique et comment marcher la santé et le trafic. La circulation, pardon. et, et je pense que c'est tout. Et les personnes ou les femmes avec qui nous avons travaillé sont Aveiro, Emma Minet et Emma Sanchez. Et finalement, nous pensons que la création de l'entretien a été très intéressante et enrichissante. Et parce que nous avons appris plusieurs des choses de la culture française et nous avons pu renforcer notre compréhension en français. Merci. Merci. Muchas gracias, chicos. Vi que pusieron aquí al final, il n'y a pas de clubs de conversación pour pratiquer l'espagnol. Sí, es verdad, en la UPBD no tenemos, lastimosamente. Pero en Univalle sí, ustedes tienen mucha suerte que tienen asistente de idiomas más los clubes de conversación. Entonces, tienen mucha suerte. Oui, alors justement, cette activité a été très intéressante pour créer des situations pour pratiquer la langue et apprendre beaucoup d'autres cultures. Oui. Donc, après, si éventuellement vous aimeriez continuer à garder le contact avec certains étudiants, pourquoi pas? Comme ça, vous pourriez continuer à pratiquer les deux langues. On va continuer avec Faustine, Clément y Maya. Vamos a ver si puedo reducir aquí. ¿Sí, Faustine? Oui. Oui. Faustine, no te escuchamos. Habla, por favor. No. Mira abajo donde dice micrófono y asegúrate que el micrófono que estás utilizando... ¿Es bueno? Sí, ya. Vale, perdón. Hola a todos, esta es nuestra infografía y están nuestras preguntas y respuestas con Brian. ¿Qué aprendimos sobre la vida de un estudiante colombiano? Nuestro contacto se llama Brian. Lleva 2 años estudiando francés y le gusta mucho este idioma, pero le resulta difícil. Le gustaría visitar Francia porque está muy interesado en la cultura de nuestro país. Después, las clases en Colombia comienzan a las 7. Hay apartamentos para los estudiantes, están cerca de la facultad y también cuentan con un restaurante universitario y clases de tutoría. También hay fiestas de estudiantes, les encanta la fiesta. Sí, es verdad. A los colombianos les gusta mucho comer. Hay varios platos típicos. Favorito en este momento es la sopa sancocho. Los colombianos son un pueblo muy acogedor y saben complacerse con una gran variedad de platos
y muchos lugares para salir con amigos y divertirse como bares o discotecas. Ujú, muy bien. Colombia es un país multicultural y hay mucha diversidad. Ahí hay lugares magníficos para visitar como el parque Tayrona o el desierto de la Tatacoa. Nuestro momento favorito fue cuando le dijimos que comíamos pan para acompañar cada comida. Quedó muy sorprendido. ¿Listo? Sí. Vale, ok, muchas gracias chicos. Y es verdad, a nosotros nos sorprende mucho lo del pan. Yo también quedé muy sorprendida cuando llegué a Francia y siempre había pan para acompañar la comida. Y mi esposo, que es francés, no puede comer sin pan. Y uno a veces hace, pues yo cocino mucho, ¿no? Y a veces hago como un arroz con algo que no necesita pan y él quiere pan. Y yo como que, ¿por qué? No, no es necesario. Pero bueno. Por la misma razón que nosotros necesitamos arroz Sí, siempre. exacto. Y yo quiero comer arroz todos los días. Bon, une bonne nouvelle pour vous, c'est que le sancocho, ici à Cali, vous pouvez les manger tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a le sancocho. Donc, et à Cali particulièrement, il y a un très bon sancocho. Donc, vous pouvez être très fiers de votre sancocho, il est très, très, très bon. Sí. On va continuer avec des étudiantes de l'Univalle. Nous avons Daniela Proches et Sara. Ok, bonjour et bonsoir à tous et toutes. Nous sommes Sara Lasso et Daniela Troches. Et nous avons adoré l'entretien avec Hugo, Guillaume et Hamza parce qu'ils ont été très amicaux et gentils. Cela a nous aidé à avoir un entretien très sympathique. Et pour nous, leur niveau d'espagnol est très bon. Aussi, ils nous ont dit que la UPVD a beaucoup d'espaces verts et des animaux, mais contrairement à l'Univalle, il y a des logements pour les étudiants et les cours commencent plus tard. Et aussi, au Perpignan, oui, nous avons très surpris car ils mangent des escargots, des escargots, pardon. Oui, pour nous, c'est très, très bizarre. Mais bon, finalement, notre partie préférée de l'entretien est sur la rosquille du Languedoc, oui, car elle ressemble à la rosquille que nous avons ici en Colombie, qui s'appelle roscón. Ok, c'est tout, merci. Merci. Muchas gracias, chicas. Yo también me reí mucho con el momento donde hablan del caracol. Y ahora todo lo vamos a ver porque es uno de los momentos que seleccionamos. Oui, je pense que l'escargot, c'est quelque chose de vraiment très spécial et même pour les Français, hein, c'est pas pour tout le monde non plus. Donc, on va finir entre guillemets, on va écouter deux groupes de plus de l'UPVD qui vont présenter ces infographies. Donc, nous avons Leo y Pauline. No sé. Sí. Oui. Hola, Leo. Dale. Je suis là, mais ma caméra marche pas. Ok, c'est pas grave. No importa. Je commence alors. Sí, dale, Leo. Durante nuestra entrevista aprendimos mucho sobre Colombia y su gente. El país tiene una relación muy estrecha con la naturaleza. Generalmente hace calor
y se pueden visitar sus montañas, sus playas. Y la gente de este país es conocida por su calidez hacia los demás y su alegría de vivir. También aprendimos a conocer a nuestros corresponsales, Valeria, Claudia y José, que son estudiantes en Cali, en licenciatura de francés. La Universidad del Valle ofrece muchas oportunidades de actividades culturales y así de trabajo o de ayudas sociales. Sus universidad ofrece mucho céspedes para hacer picnic o sentarse con amigos. Y notamos que tenían un excelente nivel de francés. Y aprendimos que el registro es selectivo. José, Claudia y Valeria nos hablaron de lugares especiales en la Colombia, como la fiesta de las flores en Medellín, la cordillera de los Andes y el Festival del Café en la región del Cafeterón. También nos explicaron que el café en su país es muy importante. Y para terminar, nuestro momento favorito fue cuando nos explicaron que había un tipo de medio de transporte ilegal que es una especie de taxi. Listo, muchas gracias. Matiz está levantando la mano. Sí, dinos, ¿tienes una pregunta? Y me pregunto, ¿por qué este medio de transporte es ilegal? Ok, muy buena pregunta. C'est une très bonne question. Qui voudrait essayer de répondre à cette question qui est difficile de répondre? Hein? Vous pouvez l'expliquer en français ou en espagnol. Pourquoi c'est illégal si on l'utilise tous les jours? Pourquoi c'est illégal si la plupart de personnes l'utilisent? Pourquoi c'est illégal? Camille, elle va tenter de nous expliquer. Parce que c'est difficile d'expliquer, hein? C'est culturel. Merci Camille. Creo que es porque no está regulado, igual que el... Perdón. Creo que es porque no está regulado, o sea, como que la alcaldía, el gobierno, no lo toma como un medio de transporte oficial, pero aún así lo usan bastante. Sí, pues como pudieron ver antes, varios de mis compañeros lo usan, así que es bastante utilizado. Aparte hay como varias personas que van en un solo taxi, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor es por eso. Il y a quelqu'un d'autre qui va essayer d'expliquer, oui, parce que c'est vrai que comme on l'a tellement intériorisé, on ne se pose pas cette question, mais Steven va essayer de nous donner une idée. Bueno, la razón por la que es ilegal es porque no está regulado, como decía Camila, pero también porque los vehículos de transporte público necesitan unos seguros especiales que solo los tienen ellos. Tienen que pagar algo que se llama cupo, que es el permiso para servir como servicio público. Y los vehículos particulares, los que no son taxis, no los tienen. Entonces, en el caso, por ejemplo, un accidente de tránsito, no serían cubiertos por ese seguro las personas que van dentro del vehículo. Entonces, esa es una de las razones por la que no está
nada permitido, por la que se les llama piratas. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Si on a un accident, tant pis. Oui, parce que comme il n'est pas régularisé, on va dire, voilà. Vous avez, je pense, que peut-être un peu mieux compris cette idée de El Pirata. On peut passer à une autre pour avoir El estudiante no se conectó, no lo veo. De todas formas, como solo nos quedan 5 minutos, me parece perfecto para ver el video de recopilación de momentos favoritos. Entonces, ustedes en sus infografías nos indicaron un minuto en el que aparecía un momento que a ustedes les gustó, que los hizo reír o que los hizo reflexionar. Entonces, la profesora Claudia y yo agrupamos algunos momentos en un video y ahora se los vamos a mostrar. Bien, alors pendant que Lisette prépare la vidéo, je voudrais vous dire que tout d'abord, bravo aux étudiants de 2 universités. Vous avez fait un très bon travail d'échange. Et dans les vidéos, c'est juste quelques extraits. Il y a beaucoup plus de moments très intéressants, mais on a dû choisir seulement quelques-uns. Là, on va trouver des rencontres, on va dire, de la connivence, des points communs, mais aussi des points sur lesquels on n'est pas d'accord. On a parlé des stéréotypes. Parfois, c'est difficile de parler des stéréotypes, mais je trouve que vous l'avez fait de façon respectueuse, et ça, c'est le plus important. Des stéréotypes qui parfois sont tabous, sujets tabous dans les cultures. Vous allez voir, selon l'expression des interlocuteurs, quels étaient ces sujets tabous. Mais voilà, je vous laisse avec ça et bravo, vous avez fait un très bon travail tous les deux universités. Très bien. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Vale. ¿Puedes subirle el volumen de todas maneras a tu derecha? Sí. Perfecto. Listo. Perfecto. A viajar a los Estados Unidos o... Estados Unidos, no. ¿No, Estados Unidos? No. No, a mí me gustaría ir a Japón. ¿Dónde? A ¿Dónde Japón. quiere? ¿Japón? Japón, Ah, sí, Japón. Japón, sí, sí. Ah, También Japón. ¿Tú gusta los manga? Claro, sí. Ah, ¿Qué? sí. ¿One Piece, Naruto? ¿Qué se One prefirió? Piece, Naruto, sí. Naruto es el mejor. No, One Piece es mejor. One Piece es mejor. A mí me gustan los dos. Los dos les tengo mucho cariño. No, Naruto es bien, pero One Piece es mejor. Vamos a hacer todas las preguntas. Vamos a hablar de esto un día pasado, un otro día. ¿Qué quieres hacer después de vuestra licenciatura y los estudios? Me gustaría como primero como no tengo experiencia enseñando ninguno de los dos idiomas, así que me gustaría practicar primero y ya después como ser profesora aquí en el gobierno de Colombia, porque pagan bien. Es muy importante. Es lo importante, la paga. Claro. Obvio. Tengo una pregunta. ¿Qué pensáis sobre Pablo Escobar? Ay, Dios. Chari, decirles vos, mejor no. Yo apenas estaba naciendo cuando se murió y mi mamá estuvo cuando él todavía estaba como de jefe, no sé si me hago entender. Tipo, ¿cómo fui? Jefe, pero jefe como Shari, ni yo entendí. Y la gente en Francia tiene un estereotipo que Colombia es peligroso
¿Y qué ustedes piensan de esto? Depende. Porque el Depende. estereotipo es creo que es para toda Latinoamérica, no solo Colombia. Sí, Y no sé si América del es que Sur. me gustaría saber es más bien ustedes qué piensan, porque ustedes se imaginan como que en cada esquina acá en Colombia correrían Los peligro roban. de que les pase algo. Mais il y a des plats locaux qui semblent étranges ou inhabituels pour les étrangers. La cargolade. Qu'est-ce que c'est la C'est cargolade? des escargots cuits. Qu'est-ce que c'est des escargots? Comment on dit en espagnol un escargot? Un cargol, ¿Caracol? un caracol. Ça, c'est Ah, un... caracol. Ah, caracol. 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 C'est très bien. C'est bizarre. Et il y a des fêtes à l'université, par exemple à Univalle. Et tous les vendredis, les étudiants ou les différentes facultés organisent une fête. Il y a des fêtes. Il y des en a, fois. mais c'est pas toutes les semaines. Des fois. Des fois, sí. Bon, Je pense que c'est tout. Ouais, Merci merci. beaucoup. Je trouve, Merci beaucoup. si je puis me permettre, que vous vous débrouillez très bien en En français. français, oui. Merci beaucoup. En espagnol. Merci. Vous vous débrouillez très très bien, je trouve. Je vous félicite aussi pour votre espagnol. Je pense qu'il y a seulement quelque chose pour améliorer. Ah oui. Par exemple, la concordance de genre. Et je pense que c'est le plus pour corriger. Mais, mais tout, c'est bien. Merci beaucoup. Wendy, et puis adios. Et puis à une prochaine fois.